gracias. Y empieza a las 18:30. T1. Claro, estamos pasando la clase de infectología, no se preocupen. Está bien, doctor. Claro, estamos hablando de sepsis. Está bien, O sea, gracias, los que doctor. han entrado, escuchen y aprendan nada más. Estamos hablando de sepsis, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del daño pulmonar que ocasiona la sepsis en un paciente y cómo podemos evaluar su daño pulmonar por medio de la medición de gases. Entonces, no es que estamos avanzando a otro tema, es el tema de sepsis, ¿ya? Voy a volver a repetir desde un inicio, pero quiero que comprendan esta parte para los que ya estaban en la clase, ¿ya? Entonces, el valor que ven ustedes ahí de PO2 de 55 lo dividen entre 100. Les va a dar un valor de 0.55 y lo multiplican por 100. Su relación PO2, FiO2 es de 100. Entonces, es un distrés grave. Si el PO2, FiO2 o la PAFI es menos de 100, ¿no es cierto? Pero este paciente está a 100 litros, a 15 litros, ¿no ve? No, este paciente está al 100%. 100%, 15. Sí. 100, está en máquina, está, no con 15 litros, está este paciente al 100% de FiO2. Está con 40, 50 litros si tú quieres, o 60. Entonces, este es un ejemplo. Ya. Ahora, vamos a volver a empezar creo que tienen dudas. Vamos a volver a empezar desde un inicio, que no es mucho lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que todo el proceso infeccioso es desencadenado por virus, bacterias y hongos, ¿no? Cada virus, bacteria y hongo tiene en su superficie celular unas PAMs que se llaman patrones moleculares asociados a proteínas, ¿ya? Es el carnet de identidad de una bacteria, virus u hongo, que todos tienen, ¿ya? Estos PAMs se unen a los TLRs, que se llaman Toll-like receptor. Son receptores de PAMs. Los TLRs hay extracelulares, intracelulares e intranucleares. Entonces, son diferentes. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí, doctor. Ya. Entonces, cuando los PAMs y los TLRs se unen, desencadenan una respuesta proinflamatoria, activando algo en el núcleo de las células, que se llama factor nuclear kappa B, ¿ya? Factor nuclear kappa B. Cuando se activa el factor nuclear kappa B, ¿ya? Se activa una respuesta proinflamatoria. La citosina con liberación de citocinas, que se llaman citocinas proinflamatorias. La interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Entonces, son las citocinas que desencadenan una respuesta proinflamatoria. La interleucina 1 va a ir a la médula, al centro termorregulador en el hipotálamo y ocasiona fiebre. La interleucina 6 va a ir a la médula ósea de los huesos largos a estimular la proliferación de glóbulos blancos. Por eso es que todos los pacientes tienen glóbulos blancos altos, leucocitos altos, y tienen fiebre, ¿no? Gracias. Entonces, eso se llama una respuesta. Esa es la activación del... Ese se llama el sistema de activación monocito macrofágico y la respuesta proinflamatoria que desencadenamos todos ante un proceso infeccioso. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Y hay dudas, me dicen, doctor, tengo dudas, ¿qué es? Otra vez, porque tenemos tiempo todavía. Y nadie se tiene que ir con dudas. No, doctor, hasta ahora está bien. Uy, abajo son, pues. Ya, entonces, esos son, esa es la respuesta proinflamatoria. Antes se decía, la respuesta proinflamatoria, ¿para qué sirve? Ya, ahí nomás póngalo. Entonces, ¿para qué sirve la respuesta proinflamatoria? Para desencadenar fiebre,
para desencadenar leucocitos, para que se activen quimiosinas, el factor de complemento y la coagulación, y nos podamos defender ante un proceso infeccioso. Para eso sirve. Pero esa respuesta puede ser desregulada y puede matarnos, ¿ya? Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, ¿ya? Entonces, esa respuesta puede ser desregulada y puede ocasionarnos la muerte o complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y les he dicho gracias, ¿no? Y les he dicho este ejemplo. Les he dicho que, por ejemplo, yo me pincho el dedo con un alfiler que está contaminado, ¿ya? Me pincho el dedo y les pincho el dedo a ustedes. Entonces, en mí, por ejemplo, es el mismo germen, es el mismo mecanismo de lesión, es la misma cantidad bacteriana, ¿no es cierto? Entonces, en mí se hace una costra y no necesito antibióticos, nada, y se pierde. En ustedes, o en algunos de ustedes, se hace un absceso en la punta del dedo, hacen una celulitis, osteomielitis, hacen sepsis, fallo renal, fallo ventilatorio pulmonar, les baja la presión y se mueren. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Depende del sistema inmunitario, doctor. Ha pasado que el mecanismo, o sea, la respuesta desregulada a la sepsis es lo que les ha matado, ¿no es cierto? Entonces, no el germen, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, que cuando vienen ustedes con un paciente que se hospitaliza, no se garantiza pues resultados en medicina, ¿no? Porque no sabemos cómo vaya a comportarse el paciente, cómo vaya a responder, cómo vaya a ser su respuesta a un proceso infeccioso, en resumen. Para que ese proceso infeccioso no se exacerbe mucho y no sea deleterio para el paciente, el cuerpo dice, vamos a ponerle un freno a esto. Entonces, el freno es crear una respuesta propia antiinflamatoria, a la misma vez que se hace una respuesta proinflamatoria. Entonces, se forma un síndrome de respuesta antiinflamatoria y se secretan citocinas antiinflamatorias. Las citocinas proinflamatorias son la interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, en general las más importantes. Las interleucinas antiinflamatorias, interleucina 8, interleucina 10. Entonces ustedes se dan cuenta que se trata de frenar, pero a veces no se consigue. Entonces, el paciente tiene una respuesta desregulada y ahí viene el concepto de sepsis, ¿no? Antes se le llamaba sepsis a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más un foco infeccioso. Si yo encontraba un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que son los criterios para SIR son fiebre más de 38 grados o menos de 36 grados, taquicardia, taquipnea o leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000, si yo encontraba eso y tenía un cultivo positivo o identificaba algún germen, yo podía decir que ese paciente tiene sepsis. Pero actualmente no es así. El consenso de sepsis dicen que la sepsis es una respuesta desregulada a un proceso infeccioso. Por ese mismo ejemplo que les he dado, que lo que mata no son las bacterias, o sea, puedo darle yo tratamiento antibiótico, pero en sí la respuesta es la que mata. Y esa respuesta es muy mala en algunos pacientes. Por ejemplo, se han creado antagonistas de receptores de citocinas proinflamatorias. El año 2011 o 12 se hizo un estudio donde se creó una sustancia, un químico que era el drotecogin alfa, y les hablé a los otros grupos, que es un antagonista de interleucinas 1 y 6. O sea, si yo bloqueo, si lo que hace mal es la respuesta proinflamatoria y yo la bloqueo, puede irle bien al paciente. Ese era el razonamiento de los científicos. Pero no se modificaba ni la mortalidad ni el beneficio. O sea, no había beneficio para los pacientes, era igual, morían igual. Entonces se comprende que el mecanismo fisiopatológico no es ese, no solamente es eso. Es un montón de cosas adicionales que hacen que a un paciente le vaya bien o mal. Entonces, eso es lo que tiene que comprendan.
Actualmente se usa un antagonista de interleucina 6, que es el tocilizumab, que han debido escuchar en COVID, por ejemplo. Yo mido, antes no se podía medir, pero actualmente ya se mide el nivel de interleucina 6 que tiene un paciente, y si está muy, muy elevado, yo le doy una dosis de interleucina 6 de tocilizumab, que es tocilizumab habitualmente 400 miligramos que le damos al paciente, ¿no? Entonces logramos una respuesta, aplacar esa respuesta proinflamatoria que puede matar al paciente, y que puede ser mala para el mismo paciente. Y entonces intento. Pero ¿cuál es el riesgo? Que puedo bajar mucho la respuesta proinflamatoria y puedo ocasionarle más bien que el paciente sea susceptible a infecciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, micóticas. Eso es lo que se ha visto en todo este proceso de COVID, por ejemplo, ¿no? Que les hemos dado tocilizumab porque antes no se medía la interleucina 6. Nadie, pues, nadie hacía un dosaje de nivel de interleucina 6 y les dábamos interleucina 6 y de repente no estaban altas, no justificaba darle y se infectaban y hacían infección, sepsis y fallecían los pacientes. Pero no era porque nosotros querábamos, era porque no sabíamos, ¿no? Porque no sabíamos qué más hacer ante un paciente que estaba evolucionando en forma muy, muy, muy mala. ¿Se dan cuenta? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, doctor, está bien. Entonces hemos dicho, la respuesta proinflamatoria es mala. ¿Por qué? Porque va a ir a dañar algunos órganos, ¿ya? ¿Qué órganos? Si nosotros tenemos una escala que se llama el SOFA, que se llama Sequential Organ Failure Assessment, o sea, daño orgánico múltiple, ¿ya? Entonces, yo puedo, em, expresar el daño que tiene una persona por sepsis evaluando 6 órganos, que son, primero, el aparato pulmonar o el sistema pulmonar, ¿ya? Midiendo la relación PO2-FiO2, ¿ya? Entonces, yo puedo tener un nivel de saber cuánto tiene de PO2, FiO2 y ver si el paciente está muy mal o no está tan mal, ¿ya? Entonces, ese es el daño. El segundo aparato es la coagulación, porque las plaquetas empiezan a descender porque se consumen en el tiempo. El hígado, midiendo las bilirrubinas. El aparato cardiovascular, viendo si el paciente necesita o no, si el paciente necesita o no, si el paciente necesita o no, si el paciente necesita o no drogas para mantener una presión normal. El sistema nervioso central, viendo y evaluando el score de coma de Glasgow, ¿ya? El score de coma de Glasgow. Después, el nivel de la creatinina, que puedo ver la disfunción renal que puede tener un paciente. Los 6 órganos son el aparato respiratorio, el aparato de la coagulación, la alteración hepática, la alteración renal, el sistema cardiovascular o hemodinámico y el sistema nervioso central. Y yo puedo clasificar de acuerdo al puntaje que voy tomando en esos niveles, en esos puntajes que ven 0, 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la gravedad, cuán grave está un paciente y la probabilidad que tenga de fallecimiento o sobrevida. Entonces, para eso nos sirve para hacer el cálculo. ¿Hasta aquí tienen dudas? Yo creo que Hola. no, doctor. No, doctor. Los que han entrado, los que ya les he explicado esto, ¿tienen alguna duda? Doctor, ¿hasta cuánto sería el cálculo normal? Ya, ahora vamos a entrar al cálculo. Vamos a ver el cálculo. Les voy a Ya. explicar. De un paciente, ¿ya? X, y les digo, si yo quiero medir la relación PO2-FiO2, es decir, hacer el cálculo, tengo que saber cuánto está la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno es la presión de oxígeno neta que circula en la sangre arterial de un paciente. Normalmente es más de 80-85 a nivel del mar, pero a la altura de Cochabamba, que es 2.576 metros,
La presión parcial de oxígeno normal es entre 60 y 65, o sea, se dan cuenta, es baja. Pero nosotros no estamos andando con oxígeno, no estamos fatigados, dinéicos, caminamos, hacemos nuestras cosas normales y habituales, estamos acostumbrados. Entonces, es algo normal, nos hemos adaptado a ese nivel de presión de oxígeno. En los libros, por debajo de 60, una presión parcial de oxígeno se denomina insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica. Entonces, yo agarro esa PO2, ahí dice 55, y la divido en cuánto de oxígeno le estoy dando a un paciente. Normalmente nosotros respiramos oxígeno al aire ambiente del 21%. A eso le añado cuánto de oxígeno más está necesitando un paciente. Si él necesita 2 litros, por cada litro de oxígeno le doy 4% de FiO2 adicional al 21% que respira un paciente. O sea, 4 por 2 es 8, más 21 es 29. Divido ese 55 entre 29. Y lo multiplico por 100. A ver, dividan 55 dividido entre 29 por 100. ¿Puede repetir, doctor, por favor? 55 dividido entre 29 por 100. 189 o es dividido por 100, doctor, o es multiplicado por 100. 55 dividido entre 29 y el resultado multiplicado por 100. Entonces tiene 189 el paciente, ¿no? Entonces, tiene 189 y entonces está en un distrés. El distrés puede ser leve, moderado, severo. Entonces, si es de 200 a 300 es distrés leve, si es de 200 a 100 moderado y menos de 100 es un distrés grave. Entonces, es un distrés leve, moderado, severo el que tiene ese paciente. Moderado. Moderado, de 100 a 200, ¿no ven? Pero este paciente está intubado y le estamos dando FiO2 al 100%, oxígeno puro. 55 dividido entre 100 es 0.55. Multiplicado por 100 es 55. Es un distrés leve, moderado, severo. 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 Entonces este paciente está grave, gravísimo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la relación que ustedes tienen que aprender y que quiero que enseñen. Porque el examen les voy a decir, paciente de 30 años con presión parcial de oxígeno de 80 y recibe oxígeno a 3 litros por minuto. ¿Cuánto es su relación PO2-FiO2? A ver, hagan ese ejercicio. Por cada litro de oxígeno, 4%. Se añade al 21%. A ver, hagan ese ejercicio. Doctor, ¿cuántos litros por minuto está pasando? 3 litros. $216, doctor. Esa es la relación PO2-FiO2. Es un distrés leve, moderado, severo. Sería leve, doctor. Leve. Leve. Entonces, ese nivel que han sacado, ese resultado, ¿cuánto han sacado? Doctor, una duda. En lo que hablas de esta clasificación, ¿cómo se ha dado arriba de 200? Creo que no estaría ni siquiera leve, ya que es de 200 abajo, ¿no ve?
La relación PO2-FiO2 normal que puede existir es más de 400 a nivel del mar, más de 300 es normal en realidad. De 300 a 200 es un distrés leve, de 200 a 100 moderado Así y comprendo. de 100 a 0 es grave. Entonces, ese paciente ventilado con 55 de PO2 y 100% de FiO2 es un distrés grave porque está recibiendo oxígeno puro al 100% y aún así no tiene un buen nivel de PO2, ¿no es cierto? Se dan cuenta. Mientras el otro que recibe solo 3 litros de oxígeno está con un distrés leve, pero tiene una buena PO2, PO2. Entonces, estamos viendo la gravedad. En resumen, si un paciente necesita mucho oxígeno para saturar casi normalmente o para oxigenar a un nivel normal, es que está muy mal. Si un paciente requiere poco oxígeno para tener un nivel de presión de oxígeno normal, está bien, ¿no es cierto? Esa es la relación. ¿Alguna duda? No, doctor. No, doctor. Entonces, eso se hace, por ejemplo, en COVID. Todos los días hacemos gasometrías y calculamos la PO2, PO2, la PO2, PO2. ¿No? Entonces, esa es la relación que tienen que calcular para poder saber si tiene daño pulmonar un paciente. Le toman una gasometría arterial, ven con cuántos litros de oxígeno le están dando y hacen el cálculo. Entonces, ese era el tema. O sea, estamos llevando, pero estamos evaluando la gravedad, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ahora, el hígado, hola. Deme un momentito, por favor, ahorita respondo una llamada y siguen. Hola, entonces, ¿comprende esa parte? Sí, doctor. Ya, entonces, Sí, doctor. los otros aspectos a evaluar es más fácil, o sea, ya no tenemos que hacer cálculos ni nada, toda la cosa. Sí. Hola. ¿Ahora se escucha? Yo escucho. Está bajo, doctor. ¿Ahora escuchan? Hola. Sí, se escucha, doctor.
Sí, doctor, Pero se sigue escucha. igual, está bajito. Escuchamos, pero bajito, doctor. No sé qué ha pasado. Es Doctor, como casi si no se tuviera escucha. algo, es como si tuviera algo a frente de tu micrófono. Vamos a mejorar. Ahora, ¿se escucha? Queda así, apretado. Sí. Claro, ya lo he apretado. Miren, ya lo he apretado. Claro. Ahora sí. ¿Se escucha? Hola. No, doctor. ¿Ahora se escucha? Muy poco. Yo escucho normal. Yo también escucho normal, doctor. Tal vez es el internet de Yo ustedes. no, doctor, no escucho nada. Sí, está mal. Hola, ¿se escucha? Ahora sí, doctor, ahora se escuchó. Bueno, como les decía, entonces esa es la relación que tiene que existir, ¿ya? Y eso es el único cálculo más, digamos, que hay que comprender, porque los demás cálculos es solo poner valores. Si ustedes ven las plaquetas, por ejemplo, ahí ustedes le ponen lo del laboratorio, si les informan 50,000, a ver, ¿cuánto es? Menos de 50,000, el punto es 3 puntos le doy. Si ven las bilirrubinas, ven, están en 2, entonces ¿cuánto es 2? Ah, de 2 a 5,9 tiene un puntaje de 2, le suman 2 puntos más. En la parte cardiovascular tienen que calcular la presión arterial media, ¿ya? La presión arterial media es una sistólica más diastólica dividido entre 3. Entonces, esa es la presión arterial media que tienen que calcular y ven si el paciente requiere vasopresores, dopamina, noradrenalina o adrenalina, ¿ya? Y el cálculo les voy a enseñar en la próxima clase porque hoy se van a marear con cálculo de dosis de vasopresores, que es otro cálculo también que se hace. El sistema nervioso central evaluamos en el score de coma de Glasgow. ¿Se escucha, no? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, entonces valoramos el score de coma de Glasgow de un puntaje de 3 hasta un puntaje de 15. El puntaje de 3 es lo más mínimo y el puntaje 15 es lo más alto que puede tener un paciente. Entonces hacemos el score, evaluamos la respuesta ocular, verbal y motora. Entonces tenemos una respuesta ocular que va de un puntaje de 1 hasta 4, una respuesta verbal que va de 1 a 5 y una respuesta motora que va de 1 a 6. Y le ponemos en el puntaje, si el paciente tiene 12, pues de 12 es de 10 a 12, 2 puntos. Vemos la creatinina en el laboratorio. Si la creatinina, por ejemplo, está en 1,5, corresponde a un punto. Entre 1,2 y 1,9 y tiene 1,5, entonces es un punto. De todo ese puntaje se correlaciona con la mortalidad y ahí es donde ustedes van a averiguar cuánto de puntaje en el score de SOFA se correlaciona con mortalidad y vamos a hablar de eso en la próxima clase, del score, del tratamiento y del cálculo de las drogas vasopresoras. Hasta aquí yo creo que hemos avanzado y aquí es más ya creo que nos hemos cansado de repetir eso. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Hasta aquí. No, doctor, está bien. Doctor, creo que la duda es sobre nuestro grupo teórico. ¿Va a unir los dos teóricos? Empiezan a la misma hora, es 6:30. Doctor, pero Entonces, nosotros estamos en el grupo de WhatsApp esperando el link de Zoom y nada. Ya, ahora les voy a mandar el Eso, link. doctor, Lo que queremos pasa es que preguntarle a no. qué hora va a ingresar. Sí, sí. Voy a mandarles ahora generar la reunión ahora y les voy a mandar ya para que la próxima directamente entren. Y los voy a unir porque es el mismo horario, 6:30, 8. Ah, sí. Doctor, entonces, ¿podría mandarnos a la hora exacta el link? Porque estábamos perdidos y no vi
Sí, Vimos sí, ni sí, siquiera en van a plataforma para disculpar, ingresar. igual yo también no me he dado cuenta que había otro grupo. Entonces, les voy a mandar a la hora exacta, ¿ya? Doctor, y otra Pero doctor, pregunta. ¿Hay la ¿y si nos pone posibilidad doctor en de un solo salvar grupo de esta WhatsApp? clase? ¿De grabar? Sí. Pero debían grabar. Al inicio de la clase, díganme, yo voy a grabar y los habilito. Eso también nos hemos olvidado hoy. No hay ningún problema de grabar. Doctor, ¿y si nos ponen son un solo grupo de WhatsApp a los dos grupos? ¿No es mejor Mm, así? No por los exámenes, por las horas, es diferente, es que algunos tienen diferente, la evaluación, por ejemplo, va a ser diferente y cuando los ponga ahí, la evaluación va a ser esto, entonces se van a confundir. Voy a generar para el mismo grupo y les voy a mandar los dos grupos, ¿ya? Ya, mejor. Ya, doctor. Entonces van a repasar para la próxima tratamiento de la sepsis, manejo inicial. Van a repasar el cálculo de drogas vasopresoras y el cálculo de PO2, FIO2. Entonces, esos un poco hay que hacer práctica. Les voy a mandar algunas gasometrías con algunos valores para que vayan practicando, ¿sí? Está bien, doctor. Ok. Ya. Gracias, chicos. Doctor, Bueno, dime. doctor, quería preguntarle algo. Teníamos un trabajo nosotros que presentar de sepsis. Sí, Quería preguntarle si lo va a subir lo a voy su a plataforma subir. para que le Lo mandemos. voy a subir, les voy a dar una semana más adicional para presentar. Ya se ve. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, chicos. Buenas noches. Está bien, doctor. Muchas Chao, gracias. chao. Ya, doctor, Que te gracias. vaya bien, doctor. Chao.